Buenos días, bendiciones para todos mis hermanos. Que el Eterno les bendiga en este día. Es su hermana Georgina Constanza que le habla desde aquí, de Italia, de la Congregación Naciones Sin Límites, Bérgamo. Bueno, amados hermanos, le doy gracias al Señor por este tiempo, por este momento que me permite de estar aquí, de poder compartir la palabra con ustedes, de poder compartir este mensaje tan precioso que he sentido en mi corazón, hacer un video para que ustedes compartan con las demás personas que con los demás hijos del Eterno, con las demás personas que han de ser hijos del Eterno, con los amigos y familiares, con las personas que usted entienda que le puede ser de bendición. Esta palabra que tiene un título que yo le he dado en mi corazón, que es el poder de la palabra, simplemente. El poder de la palabra. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos el poder de la palabra? Hay mucho de qué hablar sobre la palabra del Señor y de verdad que es extenso, es un tema bastante extenso, pero que voy a tratar en media hora de ver cómo resumo, cómo saco el jugo de lo que es importantísimo que nosotros tengamos que entender, que llegue a nuestra mente y que baje a nuestro corazón y que estas cosas verdaderamente las pongamos en práctica. Voy a orar para pedir al Espíritu de Santidad que sea Él que unja estas palabras y que permita que estas palabras sean escuchadas en su mente y que desciendan a su corazón para que usted pueda obedecerla. Que el enemigo no robe la palabra, para que esta palabra dé un fruto en su corazón de arrepentimiento. Y de que cuando usted comprenda, usted le pida perdón a Dios por haber descuidado su palabra y por no haber hecho lo que el Señor le ha pedido. Padre, yo te doy gracias en esta hora en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Gracias, Señor, te doy a través de Él. Sabemos, Señor, que por tus gracias que estamos aquí en este camino. Yo te pido en esta hora, Padre, que tú bendigas la vida de todos tus hijos y de todos aquellos siervos, amigos y familiares que han de escuchar esta palabra. Y te ruego, Señor, que seas tú ayudando a que esta palabra se siembre en ese corazón, en ese terreno, en esa tierra. Y que esta palabra dé un fruto de verdadero arrepentimiento, que traiga convicción de pecado en tus hijos y que sea de grande bendición en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que me has concedido en el nombre de tu Hijo Yeshua, Hamashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados, lo primero que le quiero decir es que si usted, amigo creyente, que digo amigo creyente, que todavía no da el paso, que usted todavía ha oído hablar del Señor Jesucristo, que usted ha oído hablar de un Dios, que usted ora, ¿verdad? A ese Dios verdadero, al Dios de la Biblia, y que todavía usted no ha dado ese paso, y que todavía usted, o aquellos que ya sí han dado el paso, que han recibido el Espíritu de Dios, pero que están iniciando o que ya tienen bastante tiempo en el camino, pero que estas cosas quizás nunca la había meditado. Yo espero en Dios que usted pueda captar verdaderamente que este mensaje le está hablando a su vida y que viene de parte de Dios. Mire, una de las cosas que el pueblo de Dios, los cristianos, de todas denominaciones, porque claro sabemos, hay una sola religión, en la Biblia no hay denominaciones. En la palabra encontramos a un Dios, que es el Dios de Israel, y encontramos al pueblo de Dios. No hay más nada. Eso es lo que encontramos en la palabra. Después, todo lo que son sectas, como los fariseos, los seduceos, ya quedaron en la Biblia reconocidas como sectas, ¿verdad? Porque Dios vino a un mundo a salvar a toda la humanidad a través de Jesucristo, ¿verdad? Y Él, ¿verdad? Fue que nos dejó un libro. Él entregó un libro a un pueblo que es Israel, con la finalidad de que ese libro llegara, ¿verdad? Donde están contenidas sus palabras, el mensaje, la instrucción, la Torá, que ese libro llegara a cada uno de nosotros, independientemente de que usted sea griego, romano, cubano, brasiliano, de español, no. Dios viene por la humanidad. Él envió a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo por su nombre. Entonces, a usted le estoy hablando, a cualquiera que usted sea. Y yo le digo, especialmente a mis hermanos también que ya están en la fe,
que ya están en la fe y que han recibido, pero que todavía esto no le ha amanecido en su corazón. Queremos las bendiciones de la palabra, queremos que el Señor nos ayude, pero se nos olvidan algunas cosas que el Señor nos dejó para nosotros recibir esas bendiciones. Y una de las cosas de que el pueblo de Dios está caminando hoy, y que con grande tristeza lo digo, es dándole la espalda a la palabra de Dios. El pueblo de Dios le está dando la espalda. ¿Por qué? Porque el pueblo lee un verso, un salmo, leen los salmos que son oraciones que son de grande bendición, pero no se ponen a leer toda la Biblia y no buscan el poder de la palabra, no buscan el sentido lógico que tiene la Biblia, no la leen completa, no la escudriñan. Y esto es una brecha muy grande abierta al enemigo. Esto es una brecha para el enemigo traer a nosotros destrucción. Simplemente ¿por qué? Porque mi pueblo perece por falta de comunión, por falta de conocimiento, dice la palabra en Oseas, que el pueblo perece por esto. Entonces es importante, como se trata de la vida y de la muerte, que usted pueda comprender que Dios quiere que usted le ponga atención a la palabra. Yo le voy a empezar este tema leyendo una lectura que va a tocar su vida. Ya nosotros sabemos que Yeshua, que es Jesucristo, vino de Dios, ¿verdad? Ese lo sabemos, y que Él es Dios. Y ya nosotros sabemos que Él hizo grandes cosas y que incluso ella enfrentó a Satanás y ya Él lo venció. Pero ¿cómo lo enfrenta y cómo lo enfrentó? ¿Verdad? A través de la palabra. Mira lo que dice la palabra. Voy a tomar la lectura en Lucas 4. Dice así. Yeshua lleno, voy a leer desde el verso 1, creo que lo voy a leer hasta el verso 13. Dice, Yeshua lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él dice que volvió del Jordán, ¿por qué? Porque ¿qué pasó en el capítulo anterior? Vimos que él había sido bautizado por Juan, ¿verdad? Bautista, que bautizaba y fue lleno de poder, de Espíritu Santo y de poder, ¿verdad? Para iniciar su ministerio aquí en la tierra. Y que después de esto, de que él fue investido de poder, ¿qué hace? Fue llevado, ¿verdad? Por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo llevó a ayunar. Tenga cuenta todas estas cosas que nos las dejó el Señor para ejemplo. Y que dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pasaron los 40 días, ¿verdad? Sin comer, y él tuvo hambre. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo en un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y les dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Tremendo. Aquí vemos al diablo que al mismo Dios, se puede decir, pero estaba en carne, vino, ¿verdad? Le estaba diciendo que si postrado le adoraba, él le iba a entregar todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Porque realmente a él le habían sido entregados, ¿verdad? Sabemos que Satanás es el padre de la mentira, pero aquí tienes razón. ¿Por qué tienes razón? Porque Adán peca, y cuando Adán peca, no solo perdió la vida eterna y la comunión con Dios, sino que también pierde el cetro del reino de Dios, en un cierto sentido. No el cetro del reino de Dios, porque eso es mucho, sino el cetro del reino de la tierra. Eso es lo que quería decir. Pierde la vara, la autoridad, pierde el dominio para poder hablar. Claro,
del reino de la tierra y le fue pasado a Satanás en el momento en el cual Adán peca. Y entonces Satanás, por eso que la palabra dice que Satanás, que el mundo está bajo el abismo, y por eso es que la Biblia lo describe como el príncipe de la tierra. Y si la Biblia lo describe así, es porque él tiene autoridad, es porque él tiene sobre algunas personas y sobre algunas cosas, tiene derecho. Y los reinos de esta tierra les pertenecen, y ya nosotros sabemos que es así, es la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor Yeshua, ¿cuál es la respuesta que le da a él? Mira lo que dice el Señor. Respondiendo Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él lo servirás. ¿Mm? Y dice, entonces aquí vemos que Yeshua no le dice, no, los reinos son míos, no, no, todavía Él no ha venido a tomar su reino, Él vino a salvarlo y luego viene a tomar posesión del reino. Pero lo que le quiero dejar dicho es esto. Aquí vemos cómo, cómo el Señor está enfrentando al enemigo con la palabra. Escrito está. Y sigo leyendo. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropieces, para que tu pie no tropiece, ¿verdad? Para que no tropieces con tus pies en piedra. Respondiendo, Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces aquí vemos que el enemigo lo tentó, ¿verdad? Y cuando él hubo acabado, se apartó de él por un tiempo. Entonces, ¿esto qué nos está hablando aquí? Aquí no está hablando de que el Señor, el mismo Dios, creador, ¿verdad? El Señor Yeshua, que sabemos que la palabra nos da testimonio, que Él es el creador de todo y que todas las cosas por Él subsisten, dice la palabra en Colosenses 2. Entonces, si nosotros sabemos esto y vemos que Él no lo enfrenta con una espada de física, sino que lo enfrenta con el poder de su palabra, entonces esto nos indica que nosotros esto tenemos que hacer. Nosotros tenemos un arma, una herramienta que el Señor nos ha entregado que tiene poder. ¿Y cuál es? La palabra. Con la palabra, Él enfrenta a Satanás y le acuerda que está escrito que solo a su Dios adorará. Y con la palabra Él enfrenta a Satanás y le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tú vas a vivir no solo del pan, el pan tú lo necesitas, el pan cotidiano de la comida, pero el pan diario que tú más necesitas es la palabra que viene de Dios. ¿Y dónde tú la tienes? En la Biblia. Tú tienes en la Biblia, en la palabra de Dios, una herramienta poderosa para tú enfrentar al enemigo. Pero, ¿qué sucede con el pueblo de Dios que desconoce el poder de la palabra y no la estudia y no la escudriña y no ha entendido que en la palabra el Señor nos ha dado una herramienta, un arma poderosa? Y no solo eso, que es un mandamiento escudriñarla. El Señor nos encomendó ocuparnos de su palabra y nosotros tenemos que, como en obediencia, tenemos que escudriñarla. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios entre a nuestra mente, a nuestro corazón, cambie nuestro ser y traiga fruto de verdadero arrepentimiento. Eso es una de las cosas que nos sirve la palabra. Y también la palabra dice, nos es lámpara a nuestros pies. Ella es la que nos guía. ¿Por qué lámpara a nuestro pie? Porque alumbra nuestro camino. ¿Por qué? Porque ella es la que nos dice lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. En la Biblia es que están en el Pentateuco y en los profetas están casi todos los mandamientos que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces el pueblo de Dios va a la iglesia, ora y lee un solo o dos, un tema de la palabra y ya se contenta. Y eso no es correcto. Porque cuando tú haces esto, tú no estás llenándote de la palabra de Dios como alimento espiritual que necesita tu espíritu para tú poder enfrentar todas las batallas diarias de que tú vives. Yo voy a buscar Efesios 6 porque aquí vemos claramente que la herramienta que el Señor nos entregó
Entre una de las herramientas que el Señor nos entregó está la palabra de Dios, porque con ella el Señor crea el universo. El poder de la palabra de Dios es inmenso. A través de la palabra de Dios lo vemos en Génesis. Ahí Dios usó su palabra para crear todo con la palabra que salía de su boca. Mira lo que dice en Efesios 6. Efesios 16, vamos a leerlo del día en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. El Señor es Yeshua. A Él es que se le da el título de Señor. Dice, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos una armadura, ¿por qué? Porque tenemos que pelear. Porque la armadura sirve para proteger a un soldado, ¿verdad? Y si Dios nos dejó una armadura que está aquí en la palabra, es porque hay luchas espirituales y usted tiene que enfrentarla. ¿Y cómo? Con toda la armadura que el Señor dejó. Y dice aquí, vestido, ¿verdad? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo tiene acechanzas, maquinaciones, ¿verdad? Insidias hacia tu vida diaria. Quieras entenderlo o no. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Aquí te demanda que tú tomes toda la armadura que Dios te dejó. Y toda la armadura que Dios te dejó, yo te voy a demostrar que la mayoría de la armadura tiene que ver con la palabra. Todo. Solamente hay dos cosas que no tienen que ver con la palabra, pero todas tienen que ver, es ella la que te va a proteger. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de la justicia. Entonces, ¿la verdad qué es? La palabra me dice, el Señor Yeshua dijo, tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esa es una oración que hizo el Señor Yeshua, hablando, ¿verdad? Que nos santificara en la verdad, porque su palabra es la verdad. Eso está en la palabra. Entonces ya sabemos que la verdad es su palabra. Entonces esa es parte. Dice que tenemos que ceñirnos nuestros lomos, aquí la cintura, apretarnos. Habla de esto porque ellos tenían que cuando un soldado se iba, judío, porque hablo de los judíos, porque recuérdese que la palabra fue dada no a los romanos, sino a los judíos. Usted no puede pensar en la armadura romana, tiene que pensar en la armadura, cómo se vestían los judíos. Ellos se vestían con falda y cuando ellos tenían que combatir la falda con sus túnicas largas, que eran como, no faldas, sino túnicas, ¿no? Ellos tenían que doblarse esa parte en el medio de las piernas y amarrársela en la cintura para que no le fuera de tropiezo cuando iban a combatir. Por eso dice ceñíos. Se la agarraban de entre las piernas y la amarraban con un lazo aquí arriba, esa parte que les sobraba, y la convertían como en una falda pantalón ajustadita y así ellos podían, ¿verdad? Prepararse para cuando estaban en una situación de enfrentamiento. Entonces por eso dice, ceñid vuestro lomo con la verdad. Tú tienes que tener el conocimiento de la verdad para poder, ¿verdad?, usar esa herramienta. Si tú no conoces la verdad, tú no la tienes, entonces tú estás desarmado. Y dice aquí que tenemos que vestirnos con la coraza de la justicia. ¿A qué sirve la coraza? La coraza sirve para proteger los órganos internos vitales de un soldado. En aquellos tiempos se usaban coraza de hierro, como hoy. Hoy usan, ¿cómo se llama? Chaqueta antiproyectil. Es lo mismo. ¿Y qué hacen esas chaquetas antiproyectil? ¿Verdad? Te protegen el corazón, el hígado, la mirza, todos esos órganos que son vitales. Pero aquí dice que la armadura espiritual tiene que ser, es la coraza que es la justicia. ¿De qué justicia está hablando? La justicia que te dice es la justicia que te viene enseñada a ti a través de la palabra de Dios. Porque Dios enseña su verdad y nos da los mandamientos para que nosotros hagamos obras de justicia, ¿verdad? Obras de bien.
Entonces, cuando usted hace las obras de bien, las obras de justicia, usted tiene una coraza espiritualmente. Y todo se basa en el fundamento de la palabra, porque es ahí que usted conoce lo bueno y lo malo, para usted hacer lo bueno y desechar lo malo. Y cuando usted hace lo bueno, lo que le agrada a Dios, usted está vestido con esa coraza de justicia. Esto es lo que dice esta palabra. Entonces, aquí vemos otra parte de la herramienta que tiene que ver con que tú conozcas la palabra. Y dice aquí, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Mm? Entonces, el calzado representa, ¿verdad? El apresto del Evangelio. ¿Qué significa la palabra apresto? La palabra apresto significa preparación, prepararte en el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Es una palabra griega, ¿verdad? Que significa buena noticia, que es el mensaje de salvación, de que el Señor Yeshua vino, ¿verdad? En carne a la tierra, de que Dios vino a través de su Hijo, Yeshua, ¿verdad? Y dio la vida por nosotros para salvarnos de nuestro pecado, resucita al tercer día, ¿verdad? Con la finalidad de darnos vida eterna, ¿verdad? Y proclamó que nosotros compartiéramos todas estas palabras, que a través de la fe en su nombre somos salvos. El mensaje en pocas palabras de salvación. Eso usted tiene que estar bien preparado porque para dar este mensaje. Usted tiene que llevar la palabra. El calzado, ¿verdad? Tiene que ver con esto, con el predicar la palabra de Dios. Pero si usted no la conoce, usted no puede. ¿Cómo usted va a predicar lo que no conoce? Dice que estar preparado para llevar el evangelio de la paz, para enseñar esto. Entonces, tiene que ver también esta herramienta, ¿con qué tiene que ver? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que le digo que es importante que nosotros conozcamos la palabra, que la estudiemos, que la escudriñemos, porque esto es parte de la armadura para tú pelear tu batalla diaria que tenemos en nuestro hogar, en nuestra casa, en la iglesia, salud, economía. Esas son batallas diarias que todos tenemos. Y dice aquí también, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Mm? Y tomad, entonces ya tenemos la fe, ¿verdad? El escudo de la fe. Pero ¿cómo viene la fe a la persona? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo está colegado. Dice que la fe viene por el oír y que oír la palabra de Dios. Entonces, es la importancia, todo es ahí. Entonces, el escudo de la fe, ¿por qué? Porque a través de entender las promesas que tenemos en las escrituras y conocer todas las palabras con que nosotros contrarrestar los dardos del diablo, cuando te hablan a la cabeza, cuando te vienen a atormentar los pensamientos, usted dice no, porque escrito está que Yahweh es escudo alrededor mío y de mi vida. Escrito está que Él es mi sustentador. Escrito está que Él es el que me da la fuerza. Y todo lo que está escrito con ese yelmo de la fe, teniendo el conocimiento para poderle responder a Satanás, tú vas a pelear la pelea. Porque Satanás, tú tienes autoridad cuando tú eres un hijo de Dios. Pero esa autoridad tiene que ser acompañada a la palabra, porque de lo contrario, ¿qué tú le vas a hablar al diablo? Tú le vas a decir, vete en el nombre, fuera en el nombre de Jesucristo, pero después de eso, ¿qué le vas a decir? El diablo ve cuando tú no tienes la palabra, porque los demonios no nos ven a nosotros solo en el físico, ellos nos ven en todas las esferas y ellos saben si estamos llenos de palabra de Dios. Y disciernen si tú tienes el conocimiento, porque los demonios te acechan todo el día. Ellos disciernen si tú conoces la palabra. Y si tú no la tienes, tú estás desarmado. Entonces, por eso, amado y amada, yo les exhorto que en verdad presten atención a esto. Presten atención a conocer, porque esto es lo primero que quiero compartir en este primer video, para que ustedes comprendan la importancia de tener la palabra de Dios, porque ya es parte de la armadura del Hijo de Dios. Y tú eres llamado a ser un soldadito, un soldado. Los soldados son por rango, como en el mundo natural. Pero hay que empezar por abajito, como los rasos, son los primeros, creo que empiezan. Pero como quiera, usted tiene que estar vestido, porque ninguno de ellos se va sin uniforme. Ellos todos tienen su
su uniforme para poder pelear. Y igual que nosotros tenemos que tener nuestra vestidura espiritual, ¿verdad? Para poder pelear. Entonces dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación es que tú tienes que, a través de las escrituras, entender que por las gracias de Dios es que somos salvos. Y que si tú eres un hijo, no importa las circunstancias que tú estés pasando, cuando tú estás luchando contra el pecado, si caíste y pecaste, el enemigo no te puede destruir, porque tú tienes las herramientas para cerrar la puerta al enemigo. Eso es el yelmo de la salvación, lo que protege tu cabeza. El yelmo es la parte que protege la cabeza. Cuando a una persona le cortan la cabeza, ya no hay más nada que hacer. Entonces es importante que ellos se protegieran cuando le dan por el cerebro con una espada o le disparan un balazo, ya no hay nada, el cerebro se daña. Entonces es importante que los soldados tenían el yelmo que le protegía, ¿verdad? En su cabeza. Eso era una cosa de hierro tremenda que protegía hasta el cuello hasta aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día usted tiene el yelmo de la salvación para protegerte contra el diablo. Que el diablo tú tienes que saber, ese yelmo solamente tú lo tienes cuando tú tienes el conocimiento que Dios te da a través de la palabra de que tú eres un hijo salvado por Él, de que fuiste salvado. Por eso dice el yelmo de la salvación, de que tú fuiste salvado por una gracia inmerecida, para que vengas a santificarte a los pies del Eterno y sigas una vida agradable al Señor. Y están todos los versos que hablan de las promesas, de la protección que hay a tu vida y de que la salvación no es por obra, sino por misericordia. Tú fuiste salvado no por lo que tú hiciste. Eso significa que la salvación no es por obra, sino que porque como tú no obraste, ¿qué tú hiciste para que Dios te salvara? Solo creer en la fe en Yeshua, en su Hijo. Dice, tú creíste y todo aquel que cree será salvo en su nombre. Es por eso que por gracia, ¿verdad? Y luego, ¿para qué? Para que usted siga avanzando en el escalón, ir subiendo de nivel, ir conociendo, estudiando las escrituras para tú conocer a tu Dios, al Dios verdadero que tú tienes, ¿verdad? Y también dice aquí y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Yeshua no enfrentó al enemigo él lo enfrentó dándole con la espada del Espíritu, que es la palabra, nos lo dice aquí claro. Con esta fue que lo enfrentó. Y con esta es que él va, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice que la espada es como la boca del Señor. De ahí sale una espada de doble filo con la cual él enfrentará a sus enemigos. Todo esto está en las escrituras. Yo no me estoy inventando nada. Todo esto está aquí, ¿verdad? Entonces es importante, amado, que usted venga a recibir la palabra del Eterno y que usted la estudie y la escudriñe. Porque el mandamiento que nos dejó el Señor, vamos a verlo en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 4:6, donde el Señor aquí nos manda, nos exhorta, ¿verdad? Yo lo voy a leer desde antes del 6. Mira, voy a leerlo desde el 5. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio. Deuteronomio, si usted no lo conoce, es uno de los libros del Pentateuco, donde fue entregada, donde en el Pentateuco encontramos toda la instrucción que el pueblo de Dios de hoy y de ayer tiene que conocer para que conozca todos los mandamientos y para que pueda, ¿verdad? No pecar, porque si usted no desconoce los mandamientos, usted peca porque le falta conocimiento, porque le falta conocimiento. Voy a leer esta palabra, dice así, dice, mirad que voy a leerlo desde el verso 5. Mirad, yo os enseño estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó. Eso es Moisés que habla al pueblo, ¿verdad? Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos, ¿verdad? Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, una nación grande es esta. Y dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor llama a un pueblo y lo forma como una nación. Y usted, si es creyente en la fe del Señor Yeshua, usted es inserido a este pueblo. Y aquí vemos claramente que se lo dieron los estatutos, ¿verdad? Y si tú eres parte del pueblo, tú eres parte de la nación. Tú eres, no puedes, ¿y es para qué? Para que lo pongas por obra en la nación donde tú estás viviendo, en cualquier lugar. Porque todo lo que vimos del pueblo de Israel es para enseñanza para nosotros. Y en Deuteronomio 6, aquí vemos la ordenanza clara. Mira lo que dice el Señor. ¿Mm? Voy a leerlo desde el verso 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hay bendición de larga vida cuando guardamos los mandamientos. Dice, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Y le digo, para el creyente que todavía no sabe que hace parte del pueblo de Israel, por favor, le pido que abra su corazón y que entienda esta realidad. Yo más adelante le voy a dar las escrituras para que usted vea que si usted cree en la fe de Jesús, usted es pueblo, porque Dios no viene por ninguna denominación en la Biblia. Él viene por la iglesia, ¿verdad? Que es la congregación y que es pueblo, porque somos un pueblo. El Señor viene por esto. Y si usted entra en la fe, usted hace parte de este pueblo y por eso, por ende, le corresponde guardar los mandamientos, conocerlos, guardarlos, respetarlos, para que usted pueda vivir bendecido y tener, ¿verdad?, la espada, porque si sin esa usted no camina, sin esos mandamientos. De verdad, yo se lo digo, hermano. Caminamos derrotados porque el conocimiento de ella, de la palabra de Dios, que es completa, esa es la palabra, todo, el libro entero. Porque Dios no hace la cosa a mitad. Dios entregó un libro, Génesis hasta Apocalipsis. Entonces aquí vemos, dice, oye Israel, pues, ¿verdad? Oye pues Israel y cuida de ponerlo por obra. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, ¿verdad? Aquí vemos que es uno. Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales, ¿verdad? Entre tus ojos. ¿Qué tú tienes en el frontal? Aquí la mente, ¿verdad? Entre tus ojos, ¿verdad? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿por qué este mandamiento? Esto está claro. Al pueblo antiguo se le da el orden de tener, de hablar, de enseñarla a sus hijos, de inculcarla. Cuando usted busca la palabra aquí, dice inculcarla a tus hijos, es decir, que te la tienes que repetir en cada momento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tu hija no sea parte de ello. Entonces, inculcarla, hablarla, ¿verdad? Y estará en tu corazón, ¿verdad? Si tú lo amas a Dios, dice, amarás a tu Dios, a Yahweh tu Dios, de toda tu alma, de todo tu corazón y de todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Que mandó el Señor. Y que las palabras que te mandaban estarán sobre tu corazón.
Entonces, todas esas palabras que estaba aquí dando Moisés, para darle un contexto histórico, Moisés, en el libro de Deuteronomio, ya habían cumplido los 40 años que el pueblo vivió en el desierto. Y ya ellos estaban ya a punto de tomar posesión de la tierra prometida, ¿verdad? Después de todo ese desierto. Entonces, así, ¿verdad? Él le está recordando todo lo que está en Deuteronomio. Es un resumen de los cuatro libros, de los libros anteriores, de los cuatro libros anteriores, o de los tres, porque en Génesis vemos la historia de cómo Dios crea el universo, cómo Dios crea un pueblo, la humanidad, ¿verdad? Pero en Éxodo, que es donde ya Dios aparta al pueblo de Egipto para formar una nación, y ya el Señor empieza desde Éxodo dándole mandamiento, vemos después que en Levítico y en Número, todo ese caminar con Dios está resumido en el libro de Deuteronomio. Y por eso Él está repitiendo toda la palabra que te he dicho hoy, todo esto. ¿Por qué? Porque Él, desde que el pueblo sale de Egipto, lo primero que el Señor hizo después de la muerte de los primogénitos fue que le entregó los mandamientos, le entregó una ordenanza que es la de la Pascua, ¿verdad? Le entregó la ordenanza, el estatuto de guardar la Pascua, de celebrarla en conmemoración de esa liberación y como sombra profética de la Pascua que, ¿verdad? Que Yeshua, de Jesucristo, de la vida, de lo que el Señor iba a hacer. Entonces está todo colegado. Entonces todo esto, todos los enseñamientos, toda la enseñanza, mandamientos y estatutos, el Señor la entrega para ellos, para que ellos lo tuvieran en su corazón, ¿verdad? Y que tuvieran en su mente y que hablaran de ello. Y cuando iba por la calle, usted no tiene que estar hablando cosas que... Los hijos de Dios van en la calle hablando cosas que no deben, chismeando, hablando de cosas que de verdad no deben. Y en vez de hablar de lo que aquí se nos manda. ¿Y cómo usted entiende que estos mandamientos están vigentes hoy? Bueno, usted nada más tiene que recordar qué dijo Yeshua cuando dijo, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Verdad? ¿Qué él hizo? Él lo que le dijo fue que le recordó esto. Amarás a tu Dios, ¿verdad? Si usted se recuerda, si usted es un cristiano que está leyendo su palabra, ¿verdad? Usted se recuerda de estas palabras, amarás a tu Dios. ¿Dónde vemos esto? Vamos a verlo, ¿verdad? En Mateo 22:37. Vamos a ver Mateo 22:37, donde dice la palabra, donde él le está preguntando, ¿verdad? Le estaban preguntando este rabino, este maestro de la Torá, para tentarlo, ¿verdad? Mateo 22, para tentar a Yeshua, ¿verdad? ¿Y qué le dice él? Le da la respuesta, ¿verdad? Tremenda. Dice, lo voy a leer. Eh, voy a leer desde el verso 34. Dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿verdad? Que los tentaban con la cuestión de la resurrección, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, un maestro, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Mm? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Entonces, si usted conoce lo que está allá en la palabra, usted no sabe que esto es un mandamiento. Y dice aquí, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mm? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Tremendo, ¿verdad? Entonces aquí dice, aquí dice que este es el primer mandamiento, que amar a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? La palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama y tiene mis mandamientos y los mete por obra, ese es el que me ama y yo le amo. Todas las escrituras hablan de que el amor que Dios quiere que tú como hijo le demuestres es que tú guardes su palabra, porque en ella tenemos los mandamientos, que tú guardes sus mandamientos. Pero si usted los desconoce porque usted no escudriña las escrituras, ¿cómo tú puedes demostrar a tu Dios que tú le amas? Si Él no quiere que tú le demuestres. Hermano, tenemos que entender que Dios no quiere que usted le demuestre su amor con palabras, ni con otra cosa, sino con el sometimiento a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y Dios sabe que cuando tú te sometes
a escudriñar las escrituras y a buscarle a Él a través de la palabra, en oración y en lectura de palabra, tú te vas a fortificar, tú vas a tener la armadura que Él dejó para cuidar tu vida, para Él protegerte, para Él bendecirte, porque todo esto trae, la obediencia trae bendición a los mandamientos, a la palabra de Dios. Y como Dios te ama, Él te dice, hijo, si tú me amas a mí, demuéstramelo con esa actitud de tú comportarte en este modo. Baja mi palabra. Y uno de los mandamientos que Él escucha, que Él estudia, que la escudriña. La palabra escuchar en hebreo es Shema y significa oír, entender y obedecer. Eso es lo que significa la palabra hebrea Shema, escucha, Israel. Y por eso en Deuteronomio 6 se le llama los Shema de Israel, el Shema de Israel, el escucha Israel. ¿Por qué? Porque ahí el Señor le da la indicación y esto no puede ser una cosa de ayer, porque el Señor Yeshua le dijo a los fariseos que ese es el primer gran mandamiento que está en la ley. ¿Y la ley cuál es? La Torá, la instrucción que Dios nos ha dejado a nosotros para guiarnos. Entonces, el poder de tú conocer la palabra te va a dar poder en tu vida para tú poder enfrentarte como creyente, porque usted tiene luchas, hermanos, que usted no le puede dejar a Dios. Hay luchas que no se las podemos dejar a Dios, porque primero usted tiene que ponerse en primera persona, buscar a Dios para que Él la pelee. No es que usted la vas a pelear tú, porque nosotros no tenemos humanamente el poder. El poder no lo recibimos de lo que habemos leído, he leído antes. Efesios, fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo nos fortalecemos? En oración, buscándolo y en lectura de la palabra y en ayunos. Esta es la primera parte. Yo lo voy a dejar aquí porque hay otras cosas muy importantes que sí tengo que compartirle para... Voy a hacer un segundo video porque ya veo que ya este se ha ido bastante lejito. Que tengo que compartirle porque quiero que ustedes vean todas las escrituras que yo les mencioné, que no sé, que sepan que están ahí y que no es están todas escritas en la santa palabra y nos manda el Señor a que de verdad si lo amamos es a través de su palabra, como guardando sus mandamientos, pero para guardarlo usted tiene que conocerlo y para conocerlo usted tiene que estudiarla, tiene que escudriñarla, meditarla, irse a la profundidad, entender lo que Dios está hablando a través de ese mandamiento. Aquí habla esto de hablar de los mandamientos, yo no me voy a ir, voy a hacer un tema más adelante para poder explicar bien esto, porque hay mucha confusión sobre la ley, hay mucha confusión todavía. Yo pensaba que era algo superado, pero mucho pueblo no entiende todavía que la ley no fue abolida. Yo voy a traer un estudio bien clarito sobre esto, de que la ley que fue abolida fue la ley del sistema de que mataban los animales para la salvación. Eso es lo que se trata de eso, pero nunca el Señor dijo que Él vino a abolir la ley, al contrario. Él me dice aquí en la palabra que yo no sé por qué que no lo comprendo, cómo es que las personas no comprenden que el Señor nunca habló de abolir la ley, sino que cuando Él dio el sermón en el monte, el sermón en el monte es tremendo. Él aquí habló, ¿verdad?, de la ley. Y dice Él en el verso Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ya, usted puede inventarse todas las teorías que usted se quiere inventar, porque usted no comprende, y lo entiendo, porque yo también no entendía y buscaba muchas cosas pero después entendí que no, Él no vino a anular la ley, Él vino para cumplirla y para enseñarle al pueblo cómo era que tenía que cumplirse esa ley que es perfecta, magnífica, ¿verdad? Entonces, yo le dejo con esta palabra. Si usted, y le exhorto, amado hermano, que de verdad medite y que venga a estudiar las escrituras, porque esta es la herramienta fundamental que usted tiene y que para poder enfrentar esa lucha diaria que usted tiene. Y si usted no conoce del Señor todavía, yo le exhorto que se arrepienta, porque estamos ya en los últimos tiempos, donde ya el Señor está llegando, está a la puerta y no va a venir antes de que pasen todos los juicios tremendos donde muchas personas van a perder la vida.
y oramos para que estas personas sean salvas. Y no sea que usted le llegue también la venida a su vida, de su día, su último día aquí en la tierra. Y que antes de que el Señor no ha venido, pero cuánta gente no se ha muerto antes de su venida y se han muerto en pecado. Ya para ello ya no hay nada, porque dice la palabra que después de la muerte, el juicio, no hay otra cosa. Ya no hay ocasión para el arrepentimiento. El arrepentimiento tenemos que hacerlo ahora. Ahora que el Señor está llamando a que si usted no conoce de Él, entregue su vida al Señor. Haga una oración de fe ahí a donde usted está con todo su corazón. Y si usted conoce al Señor, usted ha vivido en pecado y ignorando la palabra y no conoce los mandamientos, ni conoce las escrituras, pídale perdón al Señor ahí y pídale, ¿verdad? Tranquilo, Señor, perdóname, lávame. Yo entiendo que soy un pecador, que necesito de ti, de tu justicia para yo ser justificado. Lava mi vida con la sangre tuya que tú me has dado, a través de ella me das perdón de pecado. Y confiese su pecado y venga a Él y abra su corazón y pídale que venga a vivir con usted y usted va a ver que su vida cambiará y usted va a ser una persona diferente. Bueno, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén.